Vamos a hacer el siguiente ejercicio entonces. Bien. Ya habíamos hecho de polinomio de grado 1, constante, fracción sobre fracción, función sobre función, función por función. Ahora vamos a hacer cómo determinamos una derivada por definición. Me dicen, por favor, si se logra ver lo que estoy escribiendo. Me dice que la Sí, función f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 7. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Determinar la derivada de esa función. Entonces, mi derivada de esa función, a través de definición, lo tengo que determinar por un límite. ¿Qué va a ser el límite cuando delta de x tienda a 0 de la función f de x más delta de x menos la función f de x sobre delta de x? Entonces vamos a reemplazar lo que nos está dando, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que la función derivada de x va a ser igual al límite cuando delta de x tienda a 0, grabando, Recording in progress. del límite cuando delta de x tiende a 0, de la función de la raíz, donde tengo yo la variable x, yo le tengo que aumentar el delta de x. Entonces va a ser x más delta de x menos 7 raíz cuadrada de todo esto, menos la raíz cuadrada de x menos 7. Todo esto sobre delta de x. Una vez que tengo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Como es una raíz, lo que tengo ahí, lo primero que debo de hacer es multiplicarla por su conjugada para poder eliminar lo que tenemos de negativo. Entonces, por la conjugada, lo que voy a tener va a ser lo mismo, pero con positivo. X más delta de x menos 7 raíz cuadrada sobre raíz de x más delta de x menos 7. Pero debes de colocarle negativo, le voy a colocar positivo. Raíz de x menos 7. Raíz de x menos 7. Recording. Multiplicar, ¿no? Lo que me está indicando. Entonces, lo que me indica, lo debo de multiplicar.
Como esto de acá es negativo y este es positivo, ambos se van a volver positivos cuando yo eleve al cuadrado. Entonces, lo que me va a quedar es que la derivada de la función f de x es igual al límite de lo mismo, pero sin raíz. Entonces voy a tener x más delta de x menos 7 menos x menos 7. Todo esto sobre lo que tenemos acá. Entonces sería delta de x multiplicado por lo que tenemos en el denominador, que sería la raíz cuadrada de x más delta de x menos 7 raíz cuadrada más la raíz cuadrada de x menos 7. Y una vez que tengo de esta manera, lo que debo de hacer es reemplazar, ¿no?, lo que me dice la tendencia del límite. Si nosotros agarramos, reemplazamos primeramente antes de reemplazar la tendencia del límite, ¿qué me va a quedar? La función f de x va a ser igual al límite cuando delta de x tienda a 0 de x más delta de x menos 7. Menos por menos me da, en este caso menos por más me da menos x, y menos por menos me da más, me queda más 7. Todo esto sobre delta de x por raíz de x más delta de x. Todo esto multiplicado, diré menos 7 raíz cuadrada más la raíz cuadrada de x menos 7. Cerramos por ahora sí. Y fíjense que este de acá, este valor, se van a simplificar. Que tenemos x menos x se va. 7 positivo con 7 negativo se va. ¿Qué me queda? Delta de x. Entonces, lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Que la función f de x derivado es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x sobre delta de x multiplicado por la raíz cuadrada de x más delta de x menos 7 más la raíz cuadrada de x
Bien, lo que hemos hecho entonces es que delta de x con delta de x se simplificaba y me queda solamente la raíz cuadrada de x más delta de x menos 7 más la raíz cuadrada de x menos 7. Entonces, una vez que ya tengo eso, solamente lo tengo que volver a anotar. Y ahí mismo lo que voy a hacer es reemplazar la tendencia del límite. Entonces, x más delta de x menos 7 más raíz de x menos 7. Lo que debo hacer es reemplazar, y al reemplazar lo que voy a tener es que la función derivada de x va a ser igual a 1 sobre la raíz de x menos 7 más la raíz de x menos 7, dado que delta de x se va a volver 0. Una vez que tengo eso, lo que me va a quedar, como el argumento es el mismo, va a ser igual a decir 1 sobre 2 veces, porque se van a sumar 2 veces la raíz de x menos 7 multiplicado. Y ya tengo mi derivada por definición de esa función. Esto de acá es por definición. ¿Y cómo sería si yo lo quiero aplicar por tabla? Ya ustedes tienen también la tabla, ¿no? Que le he pasado. ¿A qué sería igual entonces aplicado por la tabla? ¿Cómo determino la derivada de una raíz por tabla? En este caso sabemos que la función f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 7. Aquí es igual la derivada de una raíz. Me dice, si yo tengo una función raíz de x y lo quiero derivar, eso es igual a 1 sobre n, el exponente, n menos x, n a la menos 1. De esa manera. Entonces, lo que debo de hacer es aplicar lo que me está dando ahí. Entonces, nuestro exponente en este caso va a ser 2. Entonces, aplicando la fórmula de la derivada por tabla, va a ser 1 sobre 2
por la raíz cuadrada de x menos 7 por la derivada que voy a tener, que eso sabemos que la derivada de x va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos acá que nuestra derivada por tabla va a ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x menos 7. Y es lo que encontramos por definición, fíjense, fue lo mismo que encontramos acá. Y ya lo tenemos entonces determinado la derivada de esa raíz. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Sí se entendió. Sí se entendió. Vamos a hacer entonces otro. Vamos a poner que es una función f de x igual a la raíz cúbica de x. ¿Cómo lo determino eso? Por definición. De igual manera como hicimos el anterior, ¿no? Sabemos que la derivada de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la función f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Entonces de vuelta vuelvo a aplicar lo mismo, ¿no? Donde haya el término de x yo lo voy a reemplazar y aumentarle el delta de x. Entonces voy a tener raíz cúbica de x más delta de x menos raíz cúbica de x sobre delta de x. ¿Qué debo de hacer entonces acá? Lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Aumentarle pero con positivo, lo que ya tenemos acá con negativo. Entonces sería raíz cúbica de x más delta de x más raíz cúbica de x sobre raíz cúbica de x más delta de x más raíz cúbica de x. Vuelvo a aplicar lo mismo, ¿no? Entonces me va a quedar que f de x derivado es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de lo que habíamos determinado, ¿no? Que sería el mismo valor pero con positivo, ¿no? Ahí en ese caso, ¿qué tengo que hacer para poder desglosarlo? Para que sea cúbico, me faltó aumentarle algo más, la multiplicación entre ambos. Vamos a poner como si fuera el cuadrado ya. Vamos a aumentar esto como si fuera, lo vamos a mover.
Ahí. Y esto también. Ahí. Lo que voy a hacer es como aumentarle como si tuviera el cuadrado. Aquí le ponemos el cuadrado a todo esto. Al cuadrado a todo esto. Más el primero por el segundo, que sería raíz cúbica de x más delta de x. Voy a faltar el espacio. Lo digo para este lado. Lo voy a borrar, ¿no? Entonces voy a tener raíz cúbica de x más delta de x multiplicado por la raíz cúbica de x. Lo mismo aquí abajo. Raíz cúbica de x más delta de x por raíz cúbica de x más la raíz cúbica de x, pero elevado al cuadrado. Vamos a hacer una línea así para poder llegar hasta allá. Más la raíz cúbica de x, pero elevado al cuadrado. Raíz cúbica de x, pero elevado al cuadrado. Ahora sí. Ahí ya tengo recién desarrollado lo que queríamos. Entonces, para aquello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a determinar es la multiplicación que voy a tener acá. Si yo tengo un polinomio al cuadrado por un polinomio de grado 1, me va a dar el polinomio de grado 3. Y con eso yo recién voy a poder simplificar el exponente. Entonces lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Voy a tener en el numerador el límite de la raíz cúbica de x más delta de x menos la raíz cúbica de x. Todo esto elevado al cubo. Sobre lo que tenemos abajo, ¿no? Que va a ser el desarrollo del cuadrado, ¿no? Que habíamos hecho anteriormente. Entonces va a ser delta de x multiplicado por todo esto de acá, ¿no? Raíz cúbica de x más delta de x. Todo esto elevado al cuadrado. Corchete. Más raíz cúbica de x más delta de x por raíz cúbica de x más raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Ahora sí, cerramos corchete. Este cubo con este cubo de acá se va. Este cubo con este cubo también se simplifica. ¿Y qué es lo que me queda entonces? Que la derivada de la función f de x va a ser igual al límite cuando delta de x tienda a 0 de x más delta de x menos x sobre delta de x multiplicado por raíz cúbica de x más delta de x
elevado al cuadrado más raíz cúbica de x más delta de x multiplicado por la raíz cúbica de x más la raíz cúbica de x, pero elevado al cuadrado. Y ahora sí, fíjense que x con x me va y lo que me queda es delta de x. Con ese delta de x se va a simplificar. Lo que me va a dar que el límite de la función f de x va a ser igual la de f de x va a ser igual al límite de delta de x tiende a 0 de 1 sobre la raíz cúbica de x más delta de x elevado al cuadrado más la raíz cúbica de x más delta de x multiplicado por la raíz cúbica de x más la raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Entonces, una vez que tengo eso, lo que tengo que hacer es reemplazar el delta de x. Entonces, lo que me va a quedar va a ser lo siguiente, que mi derivada de esa función va a ser igual a 1 sobre raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x por la raíz cúbica de x más 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Y fíjense que ya este elemento con este de acá son iguales. Al ser iguales, lo que me va a quedar que la función f de x va a ser igual a la suma que voy a obtener, ¿no? Que va a ser 1 sobre 2 veces la raíz cúbica de x elevado al cuadrado más x. Eso es ¿a qué sería igual eso? A lo mismo, ¿no? Si tienen exponentes que se multiplican, se deben sumar. Entonces aquí me va a quedar a la raíz cúbica de x, el exponente al cuadrado. Entonces, como tengo lo mismo acá, también voy a sumar. Entonces me queda que el f de x derivado va a ser igual a 1, 2 más 1, me va a quedar 3 por la raíz cúbica. Vamos a verlo hacer aquí. 3 por la raíz cúbica de x, pero esto elevado al
cuadrado. Y esta es mi derivada por definición. Ahora vamos a ver por tabla. De vuelta la función. La función f de x es igual a la raíz cúbica de x. Yo quiero la derivada de esa función. ¿Qué es igual la derivada de esa función que tenemos ahí aplicando la tabla? Me dice la tabla automáticamente que va a ser igual a lo siguiente. La derivada de una raíz al exponente n raíz de x, como tenemos ahí, derivado. Aquí es igual al exponente n por raíz de n de la variable x n menos 1. Todo esto, 1 sobre todo esto. Entonces vamos a ver si sale lo mismo. Entonces mi derivado de esta función va a ser igual al f de x derivado 1 sobre el exponente de la raíz, que sería 3 por la raíz cúbica de x. Y aquí lo que se va a suceder va a ser lo siguiente, ¿no? Que aquí yo le tengo que restar 3 menos 1, le va a quedar 2. Y es lo mismo que tenemos acá, que esto de acá sería decir 1 sobre 3 raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Y ahí tenemos por tabla y por definición la función de raíz cúbica de x. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Se entiende? Bien. A ver, vamos a hacer entonces una función trigonométrica. Una exponencial primero y luego vamos a hacer una trigonométrica. ¿Qué pasa si yo tengo una función f de x igual a 3 elevado a la x? Yo quiero determinar la derivada por definición. Hacemos lo mismo, ¿no? F de x derivado es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 3 x más delta de x menos 3x sobre delta de x. Ahí lo tengo. Una vez que tengo esto ya armado, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo lo puedo desglosar. Si yo agarro el reemplazo, el límite, esto me va a dar 0, 1, 0, y me va a quedar 0 sobre 0, aplicando el límite.
Entonces tengo que salvar esa indeterminación. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El límite de delta de x tiende a 0. Y lo que voy a hacer es separarlo. Yo sé que voy a obtener acá 3x por 3 elevado a la delta de x menos 3 elevado a la x sobre delta de x. ¿Qué puedo hacer ahí? Yo sé que el 3 elevado a la x es el término común. ¿Será que lo puedo factorizar? Sí, ¿no? Entonces voy a tener que la derivada de x va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 3x 3 elevado a la delta de x menos 1 sobre delta de x. ¿Y eso a qué es igual? En límites especiales, ¿a qué es igual eso? ¿Qué era igual? Si lo reemplazamos delta de x a 0, ¿no? Sí. Es La una, parte de es una indeterminación. límite especial. Ya, pero 3 elevado a la variable menos 1 sobre la variable en límites especiales es que era igual. 0 sobre 0. Límites especiales, no estoy diciendo indeterminación. Fíjense que el límite cuando x tendía a 0 anteriormente era una constante elevado a la variable x menos 1 sobre x. Esto en límites especiales valía un valor. ¿Cuál era el valor? Logaritmo natural Ajá. del valor de k, ¿cierto? Entonces, Sí. para nosotros, ¿qué sería si reemplazamos? Logaritmo natural de El 3 3, sería. ajá, pero el 3x no se va, se mantiene. Entonces voy a tener 3 elevado a la x por el logaritmo natural de 3. Y ahí tenemos la derivada de esa función. Por definición. Ahora vamos a ver por tabla. Ya, de vuelta voy a agarrar entonces la función f de x igual a 3 elevado a la x. Vamos a ver por tabla que es igual. Todo tiene su tabla, ¿no? Que lo mandé al grupo. Y en el grupo tengo la constante elevada a una variable. En la tabla. Dice de esta manera. A elevado a x. ¿A qué es igual la derivada de eso? A elevado a x por el logaritmo de a. Entonces, si nosotros aplicamos, lo que voy a obtener entonces va a ser que f de x derivado va a ser igual a 3 elevado a la x por el logaritmo natural de 3. Y ahí tenemos la derivada por tabla. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Todo bien, todo bien. Perfecto. Entonces ya tenemos cómo determino la derivada de un exponencial de una constante elevada a la variable. Por definición,
y por tabla, que sería el más corto, ¿no? Hagamos otro. Entonces, hacemos uno del logaritmo en base 10, que me dé f de x igual al logaritmo en base 10 de x. Yo quiero la derivada por definición de esto. Entonces, yo sé que esto de acá va a ser que mi derivada de x va a ser igual al límite cuando delta de x tienda a 0 del logaritmo de x más delta de x menos el logaritmo de x sobre delta de x. Entonces acá voy a tener que mi derivada de la función f de x va a ser igual al límite cuando delta de x tienda a 0 de lo siguiente, ¿no? Una vez que ya tengo reemplazado, si yo lo agarro y lo reemplazo los valores, esto me va a dar una indeterminación de 0 sobre 0. Tengo que salvar esa indeterminación. ¿Qué es lo que hago entonces para salvar esa indeterminación? Yo puedo sacarlo, esto de acá, como si fuera 1 sobre delta de x. Y esto que tenemos acá, la resta de dos logaritmos, que es igual al logaritmo de x más delta de x sobre x. ¿Sí o no? Para lo que se olvidaron. Si yo tengo logaritmo de a menos el logaritmo de b, esto es igual a decir el logaritmo de a sobre b. Si yo tengo el logaritmo de a más el logaritmo de b, eso es igual al logaritmo de a por b. En este caso, como hay una resta, va a ser esto. Esta x va a pasar a dividir a cada uno. Entonces me va a quedar que la derivada de x va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x por el logaritmo de 1 más delta de x sobre x. Ahora, una vez que ya tengo eso ya determinado, yo sé que esto de acá, como multiplica el logaritmo, puede pasar como exponente. Entonces me queda que la derivada de f de x va a ser igual al límite cuando x o delta de x tiende a 0 del logaritmo de 1 más delta de x sobre x elevado a 1 sobre delta de x. Entonces, para poder aplicar esto de acá, tiene que ser igual a esto de acá. Lo que le falta es el x. Entonces, le voy a multiplicar y lo voy a dividir entre x para poder aplicar un límite especial.
Entonces voy a tener el límite de delta de x tiende a 0 del logaritmo de 1 más delta de x sobre x multiplicado o elevado a delta de x por x sobre x. Entonces, esto recién lo voy a reemplazar aquí adentro. Entonces, voy a tener la derivada de f de x va a ser igual al límite delta de x tiende a 0 del logaritmo de 1 más delta de x sobre x elevado a x sobre delta de x, que ahí recién yo puedo aplicar un límite especial y aquí me queda 1 sobre x. Ahora, ¿a qué es igual esto de acá? En límites especiales, que ya también ya lo vimos. Todo esto de acá, ¿a qué es igual? Tienen su tabla o el ejercicio donde hicimos de límites especiales, ¿no? ¿A qué era igual eso? ¿A qué era igual? Esto de acá. ¿A qué era igual? Al exponencial, ¿no? Entonces le va a quedar el exponencial 1 sobre x. Todo esto de acá es igual a e. Y una vez que tienen eso y aquí tengo multiplicado, esto va a pasar a la derivada de f de x del límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre x por el logaritmo de, en este caso, como es el logaritmo en base 10, aquí va a ser igual cuando le aplico el exponencial, que esto de acá va a ser igual a decir 1 sobre x, lo mantengo, por 1 sobre el logaritmo natural en base 10, que es lo que tenemos acá. Y ahí directamente ya tenemos nuestra derivada por definición. Ahora, ya hice por definición, ahora tengo que demostrarlo por tabla. Entonces voy a determinar la misma función derivada, pero ahora por tabla. Me dice que el f de x es igual al logaritmo de x. Entonces yo debo de buscar en la tabla, aquí es igual a la derivada del logaritmo. Justamente lo tengo, ¿no? Me dice que logaritmo de x derivado es igual a 1 sobre x. Pero cuando ya tengo una base, porque aquí ya me lo da en base 10,
aquí, eso es igual a decir 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo de la base, que sería 10. Entonces lo que vamos a tener acá es lo mismo. F de x derivado va a ser igual a 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de 10. En este caso, le vamos a poner ln. A ver, ahí está. Y ya lo tenemos entonces determinado. ¿Se entendió o hay alguna duda? Cuando no tiene base, logaritmo natural, ya dependiendo de la base, en este caso vale 10, por eso que pusimos sobre 10. ¿Se ha entendido? Sí, sí, mucho. A ver, vamos a hacer uno trigonométrico entonces. Al aplicar uno trigonométrico, vamos a poner lo siguiente. Vamos a determinar que la función f de x es igual a la tangente de x. Yo quiero la derivada de eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero la derivada de eso, tengo que determinar que f de x derivado va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la tangente de x más delta de x menos la tangente de x sobre delta de x, que es lo que tenemos ahí. Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es desglosar. Si yo agarro y lo reemplazo de forma directa, esto va a ser 0 sobre 0. Entonces tengo que salvar esa indeterminación. Yo lo que voy a aplicar es cómo determino cuando tengo la tangente de una función. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Si yo desgloso esto que tenemos acá en trigonometría, lo voy a anotar aquí abajo y luego lo voy a mover, que es la tangente, digamos, de alfa más beta. Eso desglosado es igual a la tangente de alfa más la tangente de beta sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Eso es su equivalente en trigonometría. Entonces, eso es lo que voy a aplicar aquí para poder resolver.
Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar entonces? Mi derivada es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de lo que tenemos acá. Entonces va a ser la tangente de x más la tangente de delta de x sobre 1 menos la tangente de x por la tangente de delta de x menos la tangente de x, todo esto sobre delta de x. Una vez que tengo eso, tengo que este mínimo común denominador va a pasar a multiplicar a esto y determino extremo por extremo, medio por medio. Entonces mi f de x derivado va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la tangente de x más la tangente de delta de x menos la tangente de x multiplicado por todo lo que está el denominador, 1 menos la tangente de x por la tangente de delta de x. Todo esto sobre delta de x multiplicado por 1 menos la tangente de x por la tangente de delta de x. Cierro paréntesis. Ahora, ahí lo tengo que desglosar arriba. Donde voy a obtener que la derivada de f de x es igual al límite de delta de x tiende a 0. Arriba me va a quedar la tangente de x más la tangente de delta de x menos la tangente de x, más por menos por menos me da más la tangente de x al cuadrado por la tangente de delta de x. Todo esto sobre delta de x, 1 menos la tangente de x por la tangente de delta de x. Ahora, fíjense que tangente de x con tangente de x se van. Entonces, ¿qué me queda? Que la derivada de f de x va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la tangente de delta de x factorizado, va a quedar 1 más la tangente de x al cuadrado. Estoy factorizando el tangente de x sobre delta de x, 1 menos la tangente de x
por la tangente de delta de x. Ahora, aquí es igual la tangente de x sobre la tangente de delta x sobre delta de x. Aquí es igual el límite especial. Aquí es igual. Tangente sabemos que es seno sobre coseno, ¿cierto? Sí. Entonces esto de acá voy a tener f de x derivado va a ser igual al límite de delta de x tiende a 0. Entonces tangente va a ser seno de delta de x sobre el coseno de delta de x. Seno de x sobre el coseno de x. De delta de x, todo esto sobre delta de x. Multiplicado todo esto por 1. Ahora, 1 más la tangente al cuadrado, que es igual en trigonometría. Para hacerlo más rápido. 1 más tangente cuadrado, que es igual al secante al cuadrado. Y aquí me va a quedar entonces 1 menos la tangente de x por la tangente de delta de x. Todo esto multiplicado. Ahora sí. Yo puedo agarrar y me va a quedar de la siguiente manera. Esto es el límite de delta de x tiende a 0 del seno de delta de x sobre x, sobre delta de x, por 1 sobre coseno de delta de x, por secante al cuadrado de x al secante al cuadrado de x sobre 1 menos la tangente de x por la tangente de delta de x. Ahora, seno de x sobre x, aquí era igual en el límite especial. Que era igual. ¿Recuerdan? Seno de x sobre x. Cero. Seguro que era 0. Me has puesto a dudar ahora. Esto no era igual a 1. Ah, ya. Ah, ya. Sí, coseno creo que es 0. Coseno de delta x, sí. Entonces aquí te va a quedar 1 sobre el coseno de delta de x por el secante
al cuadrado de x sobre todo esto, que va a ser 1 menos la tangente de x por la tangente de delta de x. Y una vez que ya tengo eso, reemplazo el límite recién. Entonces te va a quedar 1 por 1 sobre el coseno de 0 por la secante de x al cuadrado sobre 1 menos la tangente de x por la tangente de 0. ¿Cuánto le da la tangente de 0? 0. Multiplicado por cualquier número va a ser 0. Entonces me va a quedar secante entre 1. Coseno de 0, 1. 1 entre 1, 1. Entonces, ¿cuánto va a valer nuestra derivada por definición? Secante cuadrado de x. Y ahí está. Y ya tenemos resuelto nuestro problema. ¿Se entendió? Sí. Ahora tengo que hacer lo mismo ahora por tabla. Entonces voy a determinar la misma derivada de la función, pero por tabla. F de x igual a la tangente de x. Entonces yo voy a buscar en mi tabla si hay derivada de la tangente. ¿Hay derivada de la tangente? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay? Me estoy fijando, pero Eso es lo que quiero. sí dice que la derivada de una tangente es 1 más tangente al cuadrado de x. Eso dice, ¿no? Ya, y una tangente de x aquí es igual a 1 sobre el coseno al cuadrado de x, ¿cierto? Eso también. Sí, también. ¿Y aquí es 1 sobre el coseno al cuadrado? Secante cuadrada de x. Exactamente, al secante al cuadrado de x. Y automáticamente ya tienes la forma directa. Entonces mi derivada de esta función es igual al secante al cuadrado de x. Ya, ya. ¿Se entendió? Sí. ¿O hay alguna duda? Bien, vamos a hacer entonces otro. Ya hemos hecho entonces exponenciales, ya hemos hecho logarítmico, trigonometría. Ahora vamos a hacer uno que haya de todo un poco, ¿ya? Ahora ya no voy a hacer por definición, ya hemos hecho bastante. Ahora vamos a hacer por tabla directa. Que yo tenga la siguiente función. Que mi función f de x sea igual a 3 elevado a la x más x al cubo
x al cubo más 3x más 3. Quiero la derivada de eso. ¿Qué va a ser igual la derivada de eso que tenemos ahí? Quiero esa derivada. Entonces tengo que aplicar la derivada correspondiente a cada uno, ¿no? Sabemos que esto es a elevado a la x derivado. Aquí es igual eso a elevado a la x por el logaritmo natural de a. Entonces, ¿cuánto sería para el primero? 3 elevado a la x por el logaritmo natural de 3 más, también sabemos que x elevado a la n derivado es igual a n por x elevado a la n menos 1 por x derivado. Entonces, eso va a ser igual a 3 por x elevado al cuadrado, porque voy a tener 3 menos 1, 2, y la derivada de x vale 1. Más constante por variable, la derivada de x. En este caso, nuestra derivada de x vale 1. Entonces va a ser solamente 3. Y la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces ya tengo mi derivada de forma directa. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Se entendió, se entendió. A ver, vamos a hacer otro entonces. Acá vamos a... Que yo tenga la siguiente función. F de x es igual a x al cubo por el seno de x. ¿Qué tengo ahí entonces? Función por función, ¿no? U por b. Y aquí es igual la derivada de u por b. A u derivado por b sin derivar más u sin derivar por b derivado. Entonces tengo que aplicar eso. Entonces mi función f de x derivado va a ser igual a u derivado, que sería x al cubo, derivado por b sin derivar, que sería el seno de x, más u sin derivar, que sería x al cubo, por el seno de x derivado. Entonces, reemplazamos. ¿Cuánto vale la derivada de x al cubo? 3x cuadrado. 3x al cuadrado, muy bien. Por el seno de x, porque dice sin derivar, más x al cubo por la derivada del seno, que es igual la derivada del seno. Que es igual, en su tabla lo tienen, ¿no? Bien.
coseno, ¿no? Entonces va a ser por el coseno de x. Y ya tengo mi derivada. Ahora, supongamos ahora que yo quiero una derivada de orden superior. ¿Qué quiere decir? Que a la derivada que habíamos encontrado yo quiero la segunda derivada. ¿Qué tengo que hacer entonces? De vuelta, ¿no? Aplicar. ¿Qué va a ser? U por B. U derivado, que sería 3x al cuadrado, derivado por B sin derivar, el seno de x. Más U sin derivar, que sería 3x al cuadrado, por la derivada del seno de x. Más U derivado, que sería x al cubo, derivado por B sin derivar, por el coseno de x. Más x al cubo por la derivada del coseno. Entonces aquí le pongo coseno de x ¿está? Coseno de x derivado. Y fíjense que ya se hizo más largo nuestra función. ¿Cuánto vale la derivada de 3x al cuadrado? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sería? Este exponente pasa a multiplicarlo, y le resto 1. ¿Cuánto sería? 2 por 3, 6. X al cuadrado menos 1 me va a quedar solamente 6x. Por B sin derribar, que sería el seno de x. Más 3x al cuadrado por la derivada del seno, que sería coseno. Más la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Por el coseno de x, la derivada del coseno, menos seno. Entonces voy a tener menos x al cubo por el seno de x. Y ahí tengo mi segunda derivada, que sería de orden superior. La de segunda derivada. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Se ha entendido? ¿O se han perdido? Sí, se entendió. Da cualquiera que sea, por ejemplo, vamos a hacer otro. Uno más fácil para que lo capten a la primera. Que yo tenga la función f de x igual a 5x a la cuarta más 2x al cubo. Quiero
la derivada primera de primer orden. ¿Cuánto va a ser la derivada de esto de primer orden? ¿Cuánto sería? A ver si me entendieron. Este está simple. 4, 20. X, le resto una al exponente. 6 por X, la derivada de segundo orden va a ser igual a 3 por 20, 60. X al cuadrado. Más 2 por 6, 12. X. Si quiero la derivada de tercer orden, ¿a qué va a ser igual? 6 por 60 por 2, 120 X. Más la derivada de 12X solamente sería 12. Y si quiero la derivada de cuarto orden, va a ser igual a 120, derivada de X vale 1 y derivada de una constante vale 0. Y ahí tengo la derivada de cuarto orden. ¿Se entendió o hay alguna duda? Sí, se entendió. Ya, vamos a hacer entonces otro. Vamos a ver. Ahora quiero que ustedes me digan. Supongamos que tengo un f de x igual a 8x a la cuarta más 2x al cuadrado. Quiero la derivada de primer orden. ¿A qué sería igual la derivada de primer orden? ¿32x al cubo? Ya. ¿Qué más? Más 4x. Más 4x. Ahora quiero la derivada de segundo orden. Mm, 96x al cuadrado. Más Más. 4. 4. Ahora quiero la derivada de tercer orden. 192x. Nada más, ¿no? Porque derivada de 4 es 0. 0, sí. Y la derivada de cuarto orden, ¿cuánto sería? 192, ¿no? Ahí está. ¿Se entendió? Ahí está derivada de orden superior. ¿Se ha entendido o hay dudas? Se ha entendido. A ver, otro. Quiero la derivada de primer orden. ¿Cuánto sería? 21x al cuadrado.
más el coseno. ¿Cuánto es más el coseno? Quiero la derivada del segundo orden. Cuarenta y dos x más ¿Seguro que más? ¿Cuánto es la derivada del coseno? Derivada de coseno, ¿cuánto es? menos seno. Menos seno de x. Menos seno de x. Quiero la derivada del tercer orden. ¿Cuánto sería? 42 menos seno de x. 42 menos, ¿cuánto? Menos coseno de x. Menos coseno de x. Y si yo quiero la de cuarto orden, va a ser igual. Eh, Seno de seno x. de Ahí está. Y ya lo determinamos, la derivada de cuarto orden. ¿Se entendió? sí, sí. Bien. Ahora, vamos a hacer otra vez. Que yo obtenga la siguiente función. Quiero la derivada de primer orden. ¿Cuánto sería? Fíjense que ya cambié el f de x por y, que es lo mismo, ¿no? Cuando ustedes escriban f de x derivado, también es lo mismo decir y derivado, o también decir la derivada de y con respecto a x. Con cualquiera de estos términos representa derivada. La primera me indica la variable dependiente y la de abajo la variable independiente. La variable con respecto a qué? Con respecto a x. Eso es lo que estamos derivando. La derivada de la función con respecto a x. ¿Cuánto sería? Eh, 28. 28. X al cubo. Seno. ¿Seguro? ¿Cuánto es la derivada del seno? Más coseno de x. Coseno. Más coseno de x, correcto. Ahora la derivada de segundo orden. Ochenta y cuatro. X al cubo. ¿X a qué? Cuadrado.
al cuadrado. Derivada del coseno. Menos el seno. Menos el seno de X. La de tercer orden. Ciento 168. Aquí. X, ¿no? Derivada del seno. Coseno de X, ¿no? La derivada de cuarto orden. 168. Derivada del coseno. Más seno de X. Más seno. Y la derivada de quinto orden, ¿cuánto sería? Coseno de X. Coseno de X. Y ahí está. Y ya tengo entonces lo que me pedí. ¿Se entendió ahora la derivada de orden superior? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Hasta aquí lo vamos a dejar. El día de mañana al mediodía, ¿sabes? En los siguientes vamos a hacer derivadas de orden superior, ¿ya? Listo. Y algunas portadas igual trigonométricas. ¿Listo? Listo, listo. Bueno. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao, chao. Igualmente, hasta luego. Igualmente.